¿Sos de bajar rutas de trekking de internet? A mí me encanta. Me gusta meterme en Wikiloc, por ejemplo, y recorrer el mapa y encontrar nuevas rutas, nuevos senderos. Pero ¿son seguros estos tracks? ¿Cualquiera los puede seguir? Hace poco tuve una salida algo particular por un sendero. Bueno, en realidad no había sendero, quizás fue eso, que me hizo pensar en el tema, si realmente son los tracks seguros para cualquiera, si cualquiera los puede seguir, si cualquiera los puede bajar. ¿Sabes a cuáles me refiero? No son esos tracks que aparecen en aplicaciones como Wikiloc. La gente los graba, hace una descripción y los sube a la plataforma para que otras personas puedan descargarlos y seguirlos igual que ellos. Según lo que estuve averiguando en otros sitios de internet y algo de la experiencia que fui juntando este tiempo, puede haber algunos riesgos. Acá ya estamos en invierno, pero esta historia empieza en el verano. Todo empezó aquí, en el refugio Roca. Había llegado al refugio después de una travesía y vi ese mapa. ¿Lo ves? Está ahí al costado. Es una carta topográfica del año 2008. Me sorprendió encontrar algo que ya no se ve en mapas nuevos. Esta carta topográfica tiene senderos que ya no se publican en ningún lado. Saqué fotos a partes del mapa que me llamaron la atención y al regreso las subí a un grupo de trek. Enseguida Luca me manda un audio por WhatsApp y me dice de ir a investigar uno de esos senderos. Una vez que llegamos a cruzar esta parte, y sería un golazo llegar ahí. Ahí lo vemos. Puede ser que no llegamos a ningún lado y tenemos que volver con la cola entre las piernas. Si Luca te llama para una salida, solamente queda preguntar dónde y cuándo. Desde ya te adelanto que nunca encontramos ni un sendero ni marcas. Estaba todo cubierto por vegetación. Lo más fácil que podíamos hacer era seguir el cauce de un arroyo que a esa altura de la temporada del verano ya venía con muy poca agua. El único indicio que tuvimos de alguna actividad humana fueron una pila de materiales para construir un techo y restos de fogones en un lugar que parecía prepararse en realidad para construir un refugio clandestino. Saliendo del bosque llegamos al pie de una pared de piedra lisa, donde aprovechamos a cargar agua y empezamos a subir esa pared. Desde el inicio de la caminata iba grabando el recorrido con la aplicación de Wikiloc. Pero hubo varios lugares algo expuestos donde me puse a pensar si debería publicar o no este track. ¿Compartir la ruta exacta en redes sociales sería un peligro? Siguiendo esto, vamos en teoría a cruzar esta línea blanca que te decía, esto corte que está, mira, viste acá donde el paso. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de publicar el track? ¿Alguien sin experiencia podría intentar seguirlo? Para subir hay que ¿Qué pasa si llegaba a tener un accidente? ¿De quién sería la responsabilidad? ¿Sería mía por publicarlo o de la persona que sale a caminar sin estar preparada? Grabé la ruta con el celular y viste que no es exacto, tiene algunos errores. Finalmente llegamos a la laguna y almorzamos ahí. Pero todavía teníamos que volver. Para el regreso teníamos un par de alternativas. Bueno, almorzamos ahí al borde de la laguna y estamos subiendo el cerro. Estamos yendo por el camino normal, sino por una ladera que da al oeste. Ahora vamos a salir.
todo el filo. No, se puede caminar bien. Una opción nos llevaba por otro camino con las mismas características. No era muy conocido y no sabíamos cómo resultaría caminar por ahí ni cuánto tiempo nos iba a llevar. La otra opción bajaba de vuelta a un valle que ya habíamos recorrido varias veces. Viene de 10, por lo menos. Yo prefiero. Me gusta. Como ya se había hecho algo tarde, nos decidimos por el camino que ya habíamos conocido. Estamos más abajo de la cumbre. Ya en el paredón. Parece. Ya. Allá es la bajada. Pero bien. Podemos cortar ahí. Listo. Esta es la bajada. Ya estábamos en un sendero conocido y pensaba que, si bien tenía la foto del mapa, no podría haber hecho el recorrido en solitario o ni siquiera con alguien en mi mismo nivel de experiencia. Si no hubiera recibido el mensaje de alguien con la experiencia de Luca. Muchas veces se asume que la información que está en internet es correcta solamente porque está ahí en internet, y la verdad que no es así. Ahí Luca bajando y... Hay estudios que aseguran que hay una relación entre los posteos en redes sociales en un lugar en especial de la montaña y los accidentes en ese mismo lugar. Estas plataformas como Wikiloc funcionan de una forma muy parecida a una red social. O sea, compartimos rutas y compartimos información de los senderos y todos comentamos e interactuamos con los tracks. Voy a dejar algunos links con artículos en la descripción. Bueno, después de una meseta, por más aventura que estemos buscando, seguimos bajando. Es importante analizar toda la información y no lanzarse a la montaña solamente con un archivo cargado en el celular. Por eso, acá te dejo algunas recomendaciones para buscar y elegir rutas de senderismo, rutas de trekking, como vos le digas. 1. Es imprescindible que la ruta tenga una buena descripción. 2. El usuario que subió el track debe tener una buena reputación, pero además, 3. Usa buenas fuentes de información, que sean seguras y confiables. Busca videos, imágenes, sitios oficiales y blogs relacionados. En mi caso, escribo en un blog y vuelco experiencias personales. Si bien no es información oficial, me parece que si comparto cómo viví yo el recorrido y los errores y aciertos que tuve, esto le puede servir a otras personas para planear mejor su propia experiencia. Porque que una descripción diga que la ruta es fácil o difícil, en realidad por sí solo no quiere decir mucho. ¿Es fácil para quién? ¿O es difícil para quién? Porque la ruta es extensa, porque es expuesta, porque hay que trepar con las manos, porque en realidad es mentalmente desafiante, viste que a veces no hay senderos, o se pasa mucho tiempo bajo el sol. 4. Además, presta atención a la antigüedad que tiene el posteo. El estado de los senderos cambia porque se cubren de vegetación o hay avalanchas que cambian la topología. 5. Averigua cuándo es el mejor momento del año para recorrer un lugar. A veces se siguen cauces de ríos en primavera que con el deshielo resulta realmente imposible. Y acordate que en invierno cambia todo. 6. ¿Cuánto tiempo de ida y de vuelta tiene la ruta? ¿Te alcanzan las horas del día para recorrerlo? 7. Una vez que juntaste toda la información, analizá si vos tenés la experiencia, la habilidad y el equipamiento para hacerla. Como cualquier salida a la montaña, la planificación es fundamental. Estos consejos que te doy ahora los aprendí después de varias equivocaciones. No siempre tuve estos cuidados. Por eso,
Si querés ver todo lo que puede salir mal planeando una ruta en la montaña, mirate alguno de estos videos. Nos vemos la próxima.